Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y dándole la gloria a Él, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos hablando que el Señor nos habló de su paz. Esa paz que el mundo no conoce. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esas fueron sus palabras, porque su paz sobrepasa a todo entendimiento, sobrepasa cualquier situación y circunstancia que estemos pasando nosotros. Por muy grande que sea la tormenta, si Él está con nosotros, si lo tenemos a Él en el corazón, tenemos paz en la tormenta. Así es. Y vimos que nos está preparando. Aquí en esta tierra, Él nos está preparando. El sufrimiento nos hace tener confianza en Él. Nos hace voltear los ojos al cielo y saber que es de ahí de donde viene nuestro socorro, nuestra ayuda, de ahí, del cielo, fíjese. Si en el día de hoy, ojalá que no, pero si usted estuviera pasando por una prueba, yo le aconsejo que no se queje, sino que se goce. Y es fácil decirlo, pero cuando uno está pasando la prueba, ¿a quién se goza, verdad? Pero aquí el Señor nos aconseja y nos dice que nos gocemos porque grande es el galardón que está en los cielos para nosotros. Él nos está preparando aquí. Y aunque a veces es duro, yo sé, yo he pasado por pruebas también, y yo sé que es duro, pero con Él podemos. De eso nos estuvo hablando ayer también. Vimos que lo quisieron agarrar cuando le hicieron una pregunta para hacerlo caer, como siempre, para ver cómo lo podían acusar. Y como siempre, ya saben ustedes, las respuestas del Señor eran al punto, directas, fíjense. Porque le estaban hablando sobre estos galileos que habían sido muertos, que los habían mandado a matar Pilatos, que ya se sabe que fue un hombre malo. La respuesta de Jesús en el verso 2 dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y en el verso 5 les contesta, os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjese, de nuevo el Señor, hablándonos del arrepentimiento, porque la palabra dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso el Señor lo recuerda constantemente. Jesús nos lo recuerda para que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, para que no padezcamos de la muerte segunda, que ya es la muerte eterna. Y aquí Jesús nos va a dar una enseñanza para que nosotros no estemos distraídos con otras cosas. Mire lo que nos va a decir. El verso 6 dijo, también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años pasó Jesús hablando, preparando a sus discípulos. Y vino a buscar fruto en esta higuera y no la halló. Córtala
¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y el 9 dice: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera representa a Israel, al pueblo de Dios. El dueño de la higuera, al Padre Celestial. Y al viñador es Jesús, representa a Jesús, fíjese, que siempre nos está dando oportunidad de arrepentirnos de lo que no estamos haciendo bien, para que nosotros nos prepara, así como le dijo aquí el viñador: no la cortes hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Así igualmente hace con nosotros el Señor. Mire, el abono es la palabra de Dios. Ese es el abono para nosotros, para que demos buen fruto. Por eso nosotros tenemos que estar muy pegados a la palabra y tratar de no salirnos de ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente con nosotros. No es que Él esté retrasando la promesa de que va a regresar. ¿Se ha fijado usted que hay gente que dice: ay, Dios mío, desde que mi abuelita hablaba, mi abuelita decía que iba a regresar, y no regresa, nunca, el tiempo pasa y no se ve? Pero aquí nos está diciendo que Él es paciente con nosotros, para que nadie se quede, sino que todos procedan, dice el Señor, al arrepentimiento. Y primera de Juan, en el capítulo 2, el verso del 1 al 3 dice: hijitos míos, ay, mire el amor con que nos hablan ellos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Y Él es la propiciación. Él pagó nuestras deudas. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo podemos saber si nosotros conocemos a Jesús? Si guardamos sus mandamientos. La obediencia. La obediencia, obedecer su palabra, obedecer su consejo que Él nos da. Porque si obedecemos su palabra, esa ya es la señal de que estamos dando fruto, el fruto de obediencia, fíjese. Al hombre, Jesús lo compara, la Biblia compara al hombre con los árboles. Él dijo: el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto, fíjese. Y dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque así como los árboles dan fruto, los humanos estamos llamados a dar fruto y a dar buen fruto, fíjese. Y vemos que esta higuera no está dando fruto. Y Jesús dijo: está inutilizando la tierra, cortarla. Pero el verso 8 que leímos dice: Señor, déjala. Mire, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La moraleja de esto que estamos
leyendo es que Dios es paciente con nosotros. Nos tiene una paciencia tan grande, fíjese. Él está esperando que nosotros demos fruto. Él anhela que al leer nosotros la palabra venga un cambio a nuestra vida y demos el buen fruto deseado, mire. Porque si no estamos dando fruto, Él nos va a abonar. No dice que nos va a cortar. ¿Cómo le dice? Espérate. Voy a acabar, voy a limpiar yo las piedras, a sacar toda esa hierba que está creciendo. Déjame que yo la abone con la palabra. Eso está diciendo el Señor Jesús. Así que el día del cambio, si nos estamos dando cuenta de que no estamos actuando como Él nos está pidiendo, es hoy. Él nos está hablando esta mañana. Y si nosotros tenemos que cambiar algo, actuemos, hagámoslo hoy. Estamos leyendo su palabra. No podemos estar posponiendo mañana voy a pensar en eso, porque no sabemos del día de mañana, no sabemos. Hoy propongámonos nosotros hacer lo correcto. El día es hoy. El verso 10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esto me llamó a mí la atención porque fíjese que no fue ella la que llegó a Jesús a pedirle. Dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Imagínese usted, encorvada por 18 años y la sana el Señor. Hace este grandioso milagro. Todos deben de haber conocido a esta mujer, ya que por 18 años tuvo esta enfermedad. Pero mire lo que dice el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Fíjese la reacción, y no es una reacción de cualquiera, de que estuviera ahí oyendo, uno que se acercó a oír ahí, no. Era el principal de la sinagoga, el que reaccionó con enojo, porque Jesús había hecho el milagro. En lugar de alegrarse de que Jesús había hecho este gran milagro y darle gloria a Dios, él se enojó por el milagro que había hecho Jesús de sanar a esta mujer, que por 18 años había vivido encorvada, con ese tormento. Fíjese, él se enojó por su interpretación. Fíjese, no, según él, no se puede hacer bien en el día de sábado. Fíjese. El verso 15 dice, entonces el Señor le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mire cómo les hablaba de claro el Señor. Y por esto que estamos leyendo hoy, hay mucha gente que dice que el Señor Jesús transgredió el sábado, pero Él nunca transgredió el sábado. Al contrario, hizo lo que tenía que hacer.
hizo el bien, fíjese. Pero por la interpretación de los fariseos, de los líderes de ese tiempo, ellos ponían sus reglas, los mandamientos que ellos habían añadido a la ley. Los ponían primero, fíjese. Esas leyes y esos mandamientos que ellos dispusieron, fíjese, escribir ahí, ponerlos ahí porque dice que es la ley oral. Fíjese, esas reglas Jesús nunca las aceptó. Y siempre que pudo, el Señor lo evidenció. El Señor delante de todos, que esas reglas que los hombres impusieron y se los decía a cada rato. En otro evangelio dice, ustedes han invalidado el mandamiento, poniéndoles cargas a los hombres que ustedes no pueden llevar ni con un dedo. Dice, Jesús los hace razonar. Y les dice, ¿no desatan ustedes en el día sábado a su buey y lo llevan a beber agua? Jesús les está recordando que esta hija de Abraham, que ha estado atada por 18 años, debía de ser desatada. Y como ellos se jactaban, cada vez que hablaban, decían, nosotros hijos de Abraham somos. Así decían ellos. Pues esta mujer es una de ustedes, les está diciendo Jesús. Y ustedes se enojan porque le quité la ligadura. Jesús le hizo el bien en día de reposo. Y por eso les dijo hipócritas a ellos, porque ellos querían meter ahí su mandamiento. El 17 dice, al decir estas cosas, se avergonzaban. Todos sus adversarios les dio vergüenza, mire, porque frente a todos se los dijo. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El pueblo sí aceptaba. Mire. ¿Y cómo no se iban a avergonzar? Si el Señor les está hablando con la palabra. El Señor les está hablando con la Torah, lo que está escrito, la ley del Señor. Por eso se avergonzaron ellos. Ellos habían agregado mandamientos, lo cual está prohibido desde el principio de la palabra, desde el principio del libro. Está prohibido que se le agregue o se le quite a la palabra de Dios. El verso 18 dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararéis? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dice que la semilla de mostaza, al crecer, se hizo un árbol grande. Tal vez para el mundo, fíjese, el reino de Dios sea algo insignificante, algo pequeño como la semilla de mostaza. Pero que con el tiempo nosotros vemos que se ha hecho un movimiento muy grande, fíjese, al grado que ha entrado la corrupción a este movimiento que empezó el Señor. Fíjese, porque dice que las aves del cielo vienen a hacer nido ahí. Y las aves del cielo representan en la palabra, representan al maligno, infiltrándose en los negocios del Señor, teniendo el propósito de corromper la verdad. En la parábola del sembrador, el Señor nos explica que las aves del cielo son comparadas con el enemigo, porque si usted se recuerda, dice que cuando el sembrador tira la semilla, vienen las aves del cielo y se las comen, se roban la semilla. Y aquí lo va a volver a repetir, lo que sigue, lo que vamos a seguir leyendo, lo va a volver a repetir
de diferente manera, pero siempre hablando del reino. El verso 20 dice, y volvió a decir, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. Fíjense cómo es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo se hubo fermentado, hasta que todo se leudó, se hizo grande. Fíjense. Y aquí dice que esta mujer escondió la levadura. La levadura en la Escritura ya sabemos que es símbolo del pecado. Y Jesús nos acaba de decir que nos libremos en este capítulo. En el capítulo anterior nos acaba de decir que nos libremos de la levadura de los fariseos. Fíjese. Y vemos que hay mucha harina y con poca levadura. Dice que toda la masa leudó. Y este es un riesgo del crecimiento que ha tenido, fíjese, porque es un riesgo de corrupción. Y aquí Jesús acaba de sanar a esta mujer enferma por 18 años. Y vimos cómo el principal de la sinagoga, el líder principal, se enojó por el milagro que hizo el Señor. Imagínense. Y vimos que no fue cualquier gente que se enojó, era el líder del lugar, el que saltó inmediatamente para decir que no era lícito sanar en el día de reposo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, fíjese, porque lo que estamos viendo aquí es un peligro que está ocurriendo en la iglesia, fíjese. Claro que el movimiento se ha hecho grande, pero hay muchas cosas que han añadido que no están en la palabra. Mañana vamos a seguir hablando de esto porque es un tema muy importante y yo le pido a usted que usted haga sus investigaciones sobre lo que estamos hablando aquí y usted se va a dar cuenta de que sí es un peligro, de que por lo grande que se ha hecho, se ha infiltrado el enemigo, haciendo y diciendo cosas que no están en la palabra. Que el Señor nos ayude y que no permita que nosotros hagamos o digamos algo en contra de la palabra de Dios. Que Él nos ayude en esta mañana. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Yo le ruego que usted se una aquí conmigo y me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos por hablarnos verso a verso, Señor. Gracias por esa instrucción que nos das de tu palabra, porque eso nos abre los ojos, Señor, y nos hace querer vivir bajo tu palabra, en obediencia a tu palabra. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y oro por Guatemala, Señor. Yo te pido por mi pueblo, Señor, por mi tierra, para que tú ayudes a los líderes a gobernar con tu paz y tu justicia, Señor. También te estamos rogando por este niño Alejandro Carrasco. Se encuentra en el intensivo. Nosotros ya no supimos nada, Señor, pero tú sí. Y te rogamos, Padre Santo, que tú pongas tus manos y lo sanes. También te pedimos una bendición para Madison, esta jovencita que está pidiendo liberación. Ayúdala, Señor. Mándale ángeles que la ministren, Padre Santísimo. Te lo rogamos. Lo mismo por Gabriel. Su mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino y seguirte a ti, Señor. Respóndele a esta mamá, Padre, para que Gabriel encuentre el camino. Y te pongo a Leslie para que tú la sanes, Señor, a esta jovencita. Pon tu mano preciosa, Señor, sobre ella y sánala. Y te estamos pidiendo una bendición para la venta de la casa de la hermana Mirna, allá en su país.
Toma tú el control, Señor, y bendice a este matrimonio. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Padre amado, yo te pido que pongas tus manos y lo sanes completamente. Y también, Señor, que sanes el matrimonio de sus papás que están teniendo problemas. Aparta al enemigo de esa casa, Señor, te lo rogamos. Por Javier Fernández, ayúdalo, Señor. Tú conoces su situación, tú sabes cómo está todo, Señor. Yo te pido que lo protejas, Padre amado, y que toques el corazón de Alicia, llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros, que todavía tienes tu mano levantada. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita, rogándote que la ayudes con fortaleza y salud. Mi Señor, es tu sierva, ayúdala. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando por él, Señor, hasta que lo veamos recuperado totalmente. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Oramos por Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y cáncer en los huesos. Ten misericordia de él, Señor. Y oramos por Jennifer Menéndez. Apiádate de ella. Por Ana Bermúdez y Héctor Ahumada con cáncer de hígado. Sánalo, Señor. Por José con cáncer de intestino. Apiádate de él. Por Carla con cáncer de ovario. Que tu mano preciosa la sane. Por Irma Fábregas, por Luis Miguel García. Tócalos, Señor. Sánalos. Ayúdalos, mi Dios. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. La ponemos en tus manos. Y a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, Señor, a su casa, con un toque de sanidad tuyo. Y por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo, de Honduras y El Salvador, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia. Llámalos por nombre, Padre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita un milagro en su cuerpo, Señor. Tócala, Señor. Llena de ángeles esa cama de hospital, Señor. Te lo suplicamos, Padre. Por la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Por la Carol, por la Susi, Señor. Mándales ángeles, Padre bendito, que las ministren y las cuiden, Padre Santo. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten, que puedan oír la voz de tu llamado, la paciencia que has tenido, Señor. Que oigan tu voz para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, a este jovencito, prepáralo tú, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por la noche y aconséjalo, como dice tu palabra. Y por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y no permita, Señor, que el enemigo entre ahí con sus manos sucias, Padre. Y por la audiencia de Guatemala, de Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes.
Bendiciones.